Bien, saludos a todos los entendidos en el conocimiento del amor, de la gracia, de la justicia y la vida de Dios en Cristo Jesús. Es para mí un privilegio siempre estar con ustedes, especialmente esa iglesia hermosa de Chile, la cual he aprendido a amar, y todos los otros hermanos que se han ido conectando en esta noche. Un abrazo muy fraternal desde la ciudad de Orlando, el estado de la Florida, aquí en los Estados Unidos. Un poquito más al norte que ustedes, en la península soleada de la Florida. El hecho de que la ley mosaica haya caducado no significa que el pacto eterno no tenga una ley que nos rija, que no haya orden. Dios es Dios de orden. Y Dios demanda orden en todas las esferas de nuestras vidas. Esto es algo muy importante. Y por eso en Cristo tenemos la ley del Espíritu de vida en Él. Estamos cimentados en esa ley de vida. Estamos edificando todos sobre Jesucristo, nuestra plenitud de vida. Y no vivimos bajo condenación. Esto es bien importante. Yo quiero que todos aquí escuchen que no vivimos bajo condenación. Ya eso pasó a la historia desde que Cristo murió y resucitó en la cruz. Sino que nosotros vivimos, nos movemos y somos, existimos en Cristo Jesús. Vivimos en su herencia. Por tanto, tenemos que estar siempre conscientes de que ya no conocemos a nadie según la carne, sino en el Espíritu. ¿Por qué digo esto? Porque esto nos hace sensibles al dolor, al sufrimiento y a la desgracia humana. El estar en Cristo nos provoca ayudar a aquellos que están enfermos, que están en las adicciones, supliendo esa necesidad inmediata desde conectarlos a Cristo a través de la buena noticia hasta ayudarlos a sanar física, mental y emocionalmente. Gloria a Dios. Parte de nuestra misión eclesiástica como la iglesia del Señor sobre la tierra es amar. Es amar al prójimo como a nosotros mismos y también levantarles para que igual a nosotros puedan vivir plenamente sus vidas en Cristo y sean ciudadanos productivos en la sociedad. Esto es parte de nuestra misión. ¿Y esto trae qué? Trae gloria a Dios. Lo que me lleva a hablarles en esta noche es el tema, la parte 2 de Recibiendo la Sanidad de las Naciones. Esa es la serie que comenzamos la última vez que tuvimos este Zoom. Y hoy vamos con esta parte 2. En esta segunda parte de nuestra serie les estaré hablando sobre las adicciones y sus diversas expresiones. Expresiones como la del alcohol, drogas, pornografía, alimentos, foros sociales, etc. Todo eso vamos a estar hablando en esta noche. Y utilizamos el versículo que quisiera que todos abrieran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 2. Capítulo 22, versículo 2 del libro de Apocalipsis. Vamos allá. Vamos a esperar que todo el mundo vaya a su Biblia. Siempre estemos preparados a estudiar la palabra de Dios, tener las libretas. Bien, ¿lo tienen? Dice así la palabra del Señor. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos. ¿Cuántos frutos? 12 frutos, dando cada mes su fruto, uno por cada mes. Y las hojas del árbol, diga, yo soy una de esas hojas del árbol. Las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Usted, mis amados hermanos, son parte de ese árbol de la vida. Ustedes son las hojas y usted está llamado a sanar a otros con el poder del Evangelio. ¿Qué es la adicción? ¿Qué es la adicción? Bueno, la adicción es un hábito de conductas que son bien peligrosas,
¿verdad?, de consumo de determinados productos, en especial drogas, legales y no legales, y del que no se puede prescindir o resulta muy difícil hacerlo por razones de dependencia psicológica e incluso fisiológica. La expresión, cuando hablamos de adicción, debemos reconocer que es una enfermedad crónica. Yo sé que en muchos contextos cristianos a la adicción se le ve como algo feo, como algo diabólico, satánico, y la gente rechaza a las personas que están bajo adicción. Hoy vamos a tener o verlo desde otra perspectiva. La adicción reconoce que es una enfermedad crónica, pero tratable. Entonces es importante, será crónica, pero es tratable, en la que se van a producir cambios en los circuitos del cerebro que participan en la recompensa y el estrés y el autocontrol. Lo importante aquí es entender que si usted o alguien que usted conozca sufre de una adicción, ustedes pueden ser instrumentos de sanidad para esa persona. Vuelvo y lo repito, sí, es importante en esta noche que usted entienda que si usted o alguien que usted conoce está sufriendo de un problema de adicción, usted puede ser sano en esta noche o puede ser de instrumento para sanar a esa persona. ¿Lo cree? Debe creerlo porque en usted está el poder y la sabiduría para poder ejecutar todo lo necesario para poder sanar a alguien en el nombre y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Regresando a lo que es la adicción. La adicción tiene su origen en el pecado. Tiene también su origen en la ignorancia. Puede tener el origen en un abandono, lo puede tener en una negligencia, pero termina siempre la adicción en una enfermedad que tiende a tomar como rehén a muchos en nuestra sociedad, no importando la edad, no importando el sexo, no importando el estrato económico, no importando de qué cultura tú puedas ser, cualquier persona en cualquier momento dado puede convertirse en un adicto. Según el informe mundial sobre las drogas de las Naciones Unidas del 2022, alrededor de 284 millones de personas de entre las edades 15 a 64 años consumieron drogas en todo el mundo, lo que supone sea un aumento de unos 26% comparado a la década anterior. Así que va en aumento el consumo de drogas y por ende las adicciones. Este reporte también indica que las personas jóvenes están consumiendo más droga y que los niveles de consumo actuales en muchos países son más altos que los de las generaciones anteriores. Otra alarmante estadística que pude encontrar en este reporte, fascinante y muy educativo, aunque triste y lamentable, es que la América Latina se encuentra entre los más, si no el mayor, por lo menos las personas menores de 35 años representan la mayoría de quienes reciben tratamiento por trastornos relacionados con el consumo de las drogas. No quise traer exactamente los países porque eso no es importante. Lo importante es que usted entienda que hay un grave problema en nosotros los latinos. Y esto es importante que la iglesia del Señor lo entienda porque Dios nos ha entregado una encomienda, la cual yo pienso que es generacional. Y para que usted lo pueda ver también como yo lo estoy viendo, vamos a 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Muy interesante aquí este versículo. Esto es una carta que le envía el apóstol Pablo al pastor de la iglesia de Éfesos, que es Timoteo, un hijo espiritual, alguien que él capacitó desde jovencito y luego colocó ahí al frente, era el obispo de Éfeso. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Pablo le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Vuelvo a repetir,
lo que has oído de mí, o sea, Timoteo, lo que tú has oído de mí, Pablo, ante muchos testigos. Miren las diferentes audiencias ahí. Esto encarga a hombres fieles, no a cualquiera, a hombres fieles. Y ahí la palabra hombres, quiero hacer una aclaración y un paréntesis, es la palabra antropos, de donde sale el término antropología. Y antropos habla de mujer y hombre, ¿ok? No es el sexo masculino aquí el que solamente se le da un encargo, sino esto es ahí hombre de humanidad, que incluye el hombre y la mujer, fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Así que estamos pasando el batón a otra generación. Estamos pasando el legado de Cristo a otra generación. Pero si nosotros no trabajamos el asunto de lo que es la sanidad física, mental y emocional, y la problemática que estamos enfrentando de la adicción en nuestra era, en nuestro tiempo, puede haber un abismo, puede haber una desconexión y pasar toda una generación que esté afectada y destruida. Y sabemos que por gracia de Dios, porque Dios no puede ser burlado, será recogida en otra generación, pero vamos a tener pérdida de seres humanos que van a caer víctimas del problema de la adicción o la enfermedad. Si en obediencia a Dios, nosotros como iglesia vamos a ejecutar nuestra función de hojas sanadoras de las naciones, no es una opción, tenemos que ser una iglesia entendida en los tiempos. Y esto es algo que yo veo que no está pasando dentro de las iglesias que yo visito y obviamente las que vemos por la televisión. Todo parece que las congregaciones cristianas se están enfocando en el centro de una reunión dominical donde se alaba al Señor. Tal vez hay danzas, ¿verdad? Las artes. Muchas veces entramos en entretenimiento, pero nada surge como el producto de la capacitación o la ausencia de capacitación en esas reuniones, ¿no? Sino que hay mucha emoción, hay prédica tras prédica, pero en realidad como que no estamos tomando nuestra labor en serio. Sin embargo, es necesario que nosotros seamos obedientes a Dios, y nosotros podamos entender los tiempos en que nosotros estamos viviendo y las áreas que están destruyendo a los miembros de nuestra sociedad, en específico a nuestros jóvenes. Las muertes, por ejemplo, por sobredosis, siguen siendo una de las principales causas de muerte de jóvenes en el mundo. O sea, no es solo, aquí en los Estados Unidos hay una alta incidencia, y también estoy mirando en Chile que también están muriendo muchos por sobredosis, y específicamente aquellos que toman opioides. Pero vamos a explicar un poquito porque mucha gente no entiende esa dinámica. A lo mejor lo escuchan en las noticias, a lo mejor piensan que es algo que vino del espacio. Pero, ¿qué es un opioide? ¿Qué es? Los opioides son una clase de medicamento utilizado para reducir el dolor, sea que te extrayeron una muela, sea que estuviste en un hospital y estuviste envuelto en una cirugía y te recetaron, ¿verdad? Algún medicamento para reducir el dolor. Y esto incluye los analgésicos disponibles legalmente y a través de una receta médica, así como drogas ilegales, tales como la heroína, que están rampantes en las calles de nuestras ciudades, metrópolis. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? ¿Se han preguntado? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Bueno, abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 5, y vamos a estar leyendo los versículos 19 al 21. Gálatas 5, versículos 19 al 21. En lo que usted busca ahí,
los Gálatas era una región, la región de Galacia. Se componía de unas 5 congregaciones. Y esta carta va dirigida a estas 5 congregaciones. Así que miren la problemática, miren la dicotomía que hace Pablo y la amonestación que hace Pablo a esta iglesia. O sea, la amonestación es a una iglesia, no es al inconverso, es a la iglesia del Señor, igual que estamos haciendo hoy, porque hasta cierto punto esto viene siendo una amonestación. Dice el apóstol, y manifiestas son las obras de la carne, que son, y ahí comienza un listado: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celo, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Yo quiero ahí que subraye borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Parece que no era la primera vez que Pablo se lo decía a esta iglesia. Parece que habían graves problemas en esta iglesia. Él está identificando todas estas obras de la carne o pecados, ¿verdad? Y él le dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Yo quiero repetir esa frase. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, recuerde que estamos tratando las diferentes adicciones que se está enfrentando la iglesia internamente, porque, hermano, hay una alta incidencia de personas que están adictas a opioides que fueron recetados y están adictos o adictos a otros medicamentos. No pueden vivir sin ellos. Y eso sin hablar aquellos que se han apartado tal vez de la comunión de los santos y tienen otras adicciones. Entonces escogí este texto porque toca el punto de borracheras. Cuando alguien escucha la palabra borracheras, a lo mejor piensan que ese es el que se dobla el codo, ¿verdad? Y se da 2 o 3, le decimos nosotros en mi cultura, palos, ¿verdad? Se da y se emborracha, se pone ebrio. Pero borracheras y cosas semejantes a estas. Mira esa frase de Pablo. Borracheras y cosas semejantes a estas. Vamos a definir un poco lo que es una borrachera, para que no solamente lo vean con respecto al alcohol, que por cierto es una droga también el alcohol. Una enfermedad, el alcoholismo es la enfermedad y lo que lleva al alcoholismo es una droga, que es el alcohol. Una borrachera es un trastorno de forma temporal. Trastorno temporal de las capacidades físicas y mentales de una persona a causa del consumo excesivo de alcohol o de drogas. De alcohol o de drogas. Tal vez en los tiempos de Cristo no habían las bebidas alcohólicas que hay hoy o las drogas que hay hoy, pero el Espíritu no se equivocó cuando dio esta amonestación a través de los labios y el puño de Pablo cuando escribe esta carta a esta región. Estaba previsto que los que practicaran tales cosas no heredarían el reino de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios? Querrá decir que no van a ser salvos, porque eso es lo que la mayoría de cristiandad a veces interpreta por falta de conocer lo que en unos minutos, en unos segundos les voy a traer. Esto no se trata de salvación. Pablo no está tratando el asunto de la salvación. Recuerden la audiencia, es la iglesia. Es la iglesia, no está hablando con inconversos. Pablo lo que quería decir es que mientras practiquen las obras de la carne, los santos no tienen derecho, escuchen bien, en un término judicial, no tienen derecho a recibir y disfrutar de las inescrutables riquezas del gobierno de Dios, que están señaladas, que están dentro de este pacto eterno, de esta gracia, sublime gracia y amor maravilloso del Señor. Pablo dice en Romanos 14, 17, si quieres tomar notas, si quieres verlo ahí con tus propios ojos, Romanos 14, 17,
Pablo le escribe a esta iglesia y le dice, el reino de Dios no es comida ni tampoco es bebida. O sea, él está haciendo la separación. El reino de Dios no es tangible, no es visible, no es algo empírico. Mira lo que el reino de Dios, él sigue diciendo es, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Vuelvo y lo repito, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es lo que no van a heredar estas personas que practican estas obras de la carne. Y en específico, ya que estamos en el tema de la adicción, la borrachera, que ya acordamos que es un trastorno temporal cuando se consume alcohol o droga. Entonces, no se va a heredar la justicia, la paz y el gozo en tiempo real, no se va a disfrutar. Van a ser salvos sintiéndose culpables, sintiéndose infelices y sintiéndose tristes en su carne. Usted no sabe cuántas personas yo he tenido que aconsejar que son lavados con la sangre de Jesucristo, pero están metidos dentro de la adicción, sea de droga o de alcohol, y no viven una vida en Cristo de plenitud, de felicidad, de deleite, de gozo. Simplemente son infelices. Son personas que pudieran haber sido reconciliados y salvos, pero ahora mismo quien los está dominando es su concupiscencia y están haciendo obras de la carne, practicando esto, y pues no están heredando lo que está ahí esperando por ellos, que se le fue dado en herencia, pero no lo puede recibir ni lo puede disfrutar porque está adicto, está practicando esa obra de la carne. Por mucho tiempo, segmentos de la iglesia, porque no quiero decir toda la iglesia del Señor es gloriosa, pero segmentos de ella han sido ignorantes, han sido negligentes con reconocer y tratar la raíz. Es importante que me entiendan, la raíz y las consecuencias de la adicción. Específicamente dentro del contexto pentecostal y carismático, la adicción es a menudo considerada como una posesión demoníaca. Y entonces se intenta resolver infructuosamente con un exorcismo, como ya hemos establecido, que la adicción, sabiendo que es una enfermedad, estamos tratando de sacar ahí un demonio, supuestamente un demonio, ¿ve? Entonces, cuando en realidad la adicción es una enfermedad que requiere atención médica y un apoyo espiritual. Ahí entramos nosotros, los pastores, los consejeros cristianos, conjuntamente con los profesionales de la salud, para trabajar este asunto. Es un trabajo en equipo. La adicción tiene muchas caras. Existen diversas expresiones de la adicción, entre ellas el alcoholismo, la drogadicción, la pornografía, lo que comemos, somos adictos a ciertos alimentos, adictos a los foros sociales, entre otros. Cuando nosotros miramos la adicción como el resultado de una obra de la carne, entendemos que lo que va a solucionar esta problemática a nivel social, ahora no estoy hablando a nivel individual, a nivel social, es la evangelización. Por más vuelta que le demos al asunto, la evangelización global, intencional, como la estrategia única de Dios para trasladar a alguien de la potestad de las tinieblas a el reino del Hijo, es lo que va a solucionar la problemática a nivel social. Una masiva evangelización de la iglesia. La iglesia debe despertar a ejecutar su labor como evangelista. Lo segundo es la edificación. Tomamos al que ha sido evangelizado y ahora comienza este proceso de edificación, de levantarlo, ¿no? Y la transformación de ese ser humano con la renovación de su entendimiento a través de un discipulado comprensivo, intencional, el cual, según él vaya o ella,
recibiendo estas enseñanzas de la palabra, que son los principios del reino que vamos a discutir en la próxima enseñanza, esa persona va renovando la mente, va sanando y luego esa persona va a ser útil en la sociedad, empezando por su familia. Se ha comprobado que la solución no es solo tirarle dinero al problema. Por lo menos acá en los Estados Unidos, ese parece ser lo que los políticos hacen. Ellos sacan dinero, lo presupuestan y comienzan a tirar dinero sobre el problema, pero sin supervisión. No invitan a la iglesia que juegue un papel importante, sino que vienen y a lo mejor ponen clínicas de metadona o hacen un esfuerzo, pero no pueden llegar a la raíz, que es un problema de ausencia de Cristo en sus vidas. Así que no es solo tirarle dinero al problema. Esto pudiera traer un resuelve biológico temporal cuando hay que tratar el problema desde la raíz y a largo plazo. La iglesia debe ser ese ente proactivo en la sociedad. Desde su labor, como le dije, evangelística, proveer un discipulado intencional, proveer o coordinar consejería profesional o referir a los afectados a tratamientos médicos. No sabe cuántas congregaciones, pues por mi vida militar, yo estuve en varias congregaciones cada vez que me reasignaban a otra base y tenía que movilizarme con mi familia, terminábamos en otra comunidad y en otra iglesia local. Y nunca pude ver programas establecidos o cuando alguien venía a Cristo, ¿qué se hacía después? No había una estrategia de consolidación, no había un discipulado y no habían referidos. Yo recuerdo que en años anteriores, cuando yo estaba al frente de la comunidad cristiana Eterno Pacto, nosotros en uno de los discipulados nos encontramos con una situación bastante seria. Yo no soy un profesional de la salud, no soy un psicólogo, no soy un psiquiatra, pero soy un hombre de Dios y puedo discernir cuando hay unos problemas más allá que tienen que ver con el psique humano o tienen que ver ya con una adicción. Y acá hay una red de hospitales que son de los adventistas del séptimo día. Ellos son mayormente los que tienen varios hospitales en mi región. Y ellos tienen programas de rehabilitación para el adicto. O sea, tenemos que buscar qué hay en la sociedad, especialmente dentro de organizaciones sin lucros, ¿verdad? Cristianos, donde puedan ayudar a estas personas cuando llegan a nuestras congregaciones, cuando vienen a Cristo. Porque la iglesia debe estar presente y activa. Gracias al Señor pudimos colocar a este bendecido en un programa y ya se rehabilitó. Nadie tuvo que saberlo. Era gratis. Solo me parece que le compramos unos libros, fue lo único que nosotros invertimos en esto, pero todo el programa fue gratis. Y hay organizaciones que se dedican a la rehabilitación. Asegúrense que sean organizaciones cristianas. No olvide el beneficio de la evangelización nunca. Hermanos, si hay algo que usted se lleva en esta noche, no es tanto las estadísticas, no es tanto yo identificar todos los tipos de adicción que puedan haber, es que usted entienda que usted es un instrumento de Dios sobre la tierra para alcanzar y conectar a otros a Cristo. Cristo en realidad es la solución a todos los problemas, a todos. No importa cuál sea el problema, la adicción, el tipo de adicción, como quiera aparecerse en la vida de un creyente, no importa. De nuestros jóvenes, Cristo es la solución. Sí, el profesional de la salud está ahí para ayudarlo, pero es un complemento, algo paralelo, pero siempre esa supervisión
Y esa consejería, ¿verdad?, pastoral y de los hermanos en la fe, ese apoyo de la familia de la fe, es lo que va a cambiar la situación de un bendecido de Dios. Cuando una persona nace de nuevo, cuando es transportado de las potestades de las tinieblas a el reino del Hijo de Dios, esta es una vida nueva en el sentido espiritual. Pero recuerden que todavía tiene adicciones en el cuerpo. No ha habido un cambio en cuanto a su cuerpo físico. Claro, Dios puede hacer algún milagro que otro, pero en la mayoría de los casos, a través de 21 años de ministerio como pastor que yo tuve, nunca vi, después de una conversión inmediata, un cambio totalmente, una sanidad. O sea, el adicto sigue siendo el adicto, el borracho sigue siendo borracho. Va a conllevar un proceso y un tiempo donde esa persona va a ser rehabilitada. Pero de todo eso vamos a hablar en la próxima intervención. Hay que entender que sus adicciones en su cuerpo van a permanecer. Requiere de la ayuda de su nueva familia espiritual. Pedro, recuerden lo que hizo con el cojo de la hermosa. Él vino y le extendió su mano al cojo de la hermosa y lo ayudó a levantarse. Yo creo que nosotros debemos hacer exactamente lo mismo. Necesitamos ayudar a las personas. Yo recuerdo cuando yo jovencito, y eso fue antier, ¿no? Estábamos en un servicio allá en Puerto Rico, una reunión de los santos, y entró un borrachito. Entró el borrachito del pueblo, de la comunidad. Y él pues, cuando entra un borrachito en el medio del servicio, el pastor está predicando, hacen sus chistes. Es un poco jocoso ver esa conducta cuando la persona no tiene dominio propio y dice muchas cosas que no tiene que decir, disparates, comienza a saludar, parece el alcalde del pueblo saludando a todo el mundo. La cuestión es que llegó uno de los diáconos un poquito brusco y quería echarlo fuera, y el pastor desde el púlpito, siempre admiro esa acción de amor, dice, no, dejen al hermanito, ya le estaba confesando que esta vida iba a venir a Cristo. Llamen al hermanito y siéntamelo ahí al frente. Y como todo el mundo lo conocía en el barrio, pues lo llamó por nombre, vente, siéntate ahí. Y se sentó y sorpresivamente se quedó callado durante el resto del mensaje. Escuchó todo el mensaje. Y recuerdo cuando mi pastor hizo el llamado, él fue el primero que alzó la mano y pasó al frente. ¿Qué piensa mucha gente? Lo dijo, estaba borracho, no tenía lucidez, pero ¿sabes qué? Ese hombre vino a ser uno de los baluartes de esa congregación, vino a ser un líder. Él predicaba en las calles, hacía evangelismo, ya él murió, pero es algo que me impresiona y me emociono cuando lo hablo, porque tú no puedes descartar a nadie, porque recuerden lo que yo les he enseñado en otras ocasiones, lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Y aunque el cuerpo de este borrachito estaba ebrio, estaba sin dominio propio, el espíritu estaba presto y fue el que con que Dios se comunicó a ese espíritu, lo espiritual, la palabra de las buenas noticias, porque recuerdo que el pastor cambió todo su mensaje a hacerlo evangelístico y lo que iba a ser de edificación para el resto de la congregación se volvió evangelístico para aquella vida. Mire esto, qué cosa. Así que es importante que nosotros conozcamos la importancia de la evangelización. Como les dije, existen diversas expresiones de la adicción. Vuelvo y repito, el alcoholismo, la drogadicción, la pornografía, el desorden al comer, los foros sociales y otros. En muchos casos, y vamos a tomarlos uno por uno, el alcoholismo se repite en las familias, especialmente cuando una persona tiene un padre, una madre o los dos que fueron o siguen siendo alcohólicos. Las estadísticas dicen que de cada 10, 8
terminan siendo alcohólicos también, repitiendo esa conducta. Se estima que en el mundo, y este es del reporte que les mencioné al principio, hay 237 millones de hombres, escuchen ese número, es impresionante, 237 millones de hombres y 46 millones de mujeres que padecen los trastornos por el consumo de alcohol. Impresionante eso, ¿no? La mayor cantidad entre hombres y mujeres se registra ¿dónde? En Europa y en las Américas. En Europa el 15%. Entonces, ¿sabes lo que es 15% de una sociedad completa europea que sean diagnosticados o sufren de los trastornos del que consume alcohol? Es el 3.5% en América Latina. Nosotros somos la segunda región con más problemas de alcoholismo en el mundo. Por otro lado, está la drogadicción. Muchas veces comienza en el hogar desde el botiquín. Desde el botiquín del hogar. Ahí muchas veces comienza el problema de la drogadicción para algunas personas, donde cada vez que surge algún tipo de dolor, me duele la muela, me duele la barriga, tengo un dolor de cabeza, se acude al botiquín para automedicarse con productos farmacológicos y sean recetados o que estén disponibles sin una prescripción médica. Están ahí en el botiquín. Entonces los niños comienzan a ver eso. Oh, ahí está la solución. Cuando yo tengo un dolor aquí en la panza, mami viene y saca algo de ahí del botiquín, me lo da y yo me siento mejor. Entonces eso cae en el psique y comienza el chico a pensar que ahí está la solución. Llega a preadolescente o adolescente y ya se automedica. Cuando está con un dolor, vaya. Y si los padres no son responsables y dejan narcóticos o, como mencioné anteriormente, opioides, ellos comienzan a apropiarse de eso, reciben el alivio y sin saber que terminan en una adicción. La pornografía. La pornografía es otra de esas adicciones afectando a hombres y a mujeres por igual. Hace poco se me pidió que diera una charla de los matrimonios y entré bastante, muy profundo en esta área y encontré unas estadísticas alarmantes. No las voy a compartir aquí porque tomaría mucho tiempo. Eso lo podemos hacer a lo mejor en otra ocasión cuando hablemos con las parejas. Pero sorprendente la cantidad de hermanos en la fe y de hombres que han entrado en la pornografía. Esta adicción está segunda en cuanto a divorcios o que causan divorcios, solamente después de la falta de comunicación conyugal. Y usted dirá, ¿y la infidelidad? Bueno, la infidelidad es un resultado después de muchas veces de entrar en la pornografía. Y tan temprano como la preadolescencia, hasta la tercera edad. Hay viejos verdes que están en esto. Hasta la tercera edad, esta adicción se encuentra rampante en la sociedad, especialmente con el acceso fácil a la Internet y a los foros sociales. La tentación ya no es sutil, sino que se encuentra abiertamente disponible en los dispositivos, en cable TV, en el cine. Ya casi no se puede ir a ver una película con la familia, porque aunque dice R, que significa repréndela, o dice P13, en realidad es casi X. En una ocasión, mi esposa y yo salimos del teatro porque ya no podíamos resistir. Teníamos vergüenza ajena. Eso no fue lo que yo fui a ver al cine. Y también está en la televisión regular, la televisión gratis que recibimos, a veces los anuncios, los comerciales, el mercadeo de productos que se venden son con connotación sexuales y hasta ahí al borde de lo que es la pornografía. Otra adicción afectando nuestra sociedad es el desorden al comer, especialmente entre nosotros latinos.
las dietas altas en carbohidratos, azúcares procesadas y el ingerir gaseosas con un alto contenido de fructosa han causado un grave problema, mis amados hermanos, por lo adictivo que son estas comidas y bebidas de categoría chatarra. Dios en el Edén hizo provisión de una fuente natural y orgánica para que el ser humano se alimentara de todo árbol y fruta de la tierra, sea frutas, verduras, vegetales y granos. Usted va en el Edén, no le dijo, mátate un animalito de esos que tú le acabas de poner nombre a Adán y hazte ahí un asado. Yo sé que los chilenos y los argentinos, yo sé que por ahí está el hermano Marcelo de Argentina, le encantan los asados, pero eso no viene hasta después de la caída del hombre. Y qué buenos son esos asados. Pero no fue el diseño. Aquí hay una dentista, creo que es Génesis. Génesis, ¿verdad que tú eres dentista? Sí, ella es dentista. Y una cosa que un dentista me dijo en una ocasión es que nuestros dientes no son como los de los caníbales, o sea, no son para desgarrar la carne, ¿no? Sino que fueron hechos para comer cosas como las frutas, las verduras, los vegetales, los granos, etcétera. Y hasta aún nuestros dientes no están diseñados. Pastor José, va a entrar en la dieta después de esta enseñanza. Más reciente, desde la revolución industrial, tenemos otra problemática y fue la rápida producción de alimentos procesados. Y, la población aumentaba, habían guerras también, y entonces se tenía que proveer mucha alimentación. Algunos países como los Estados Unidos se volvieron productores de alimentos procesados y sustitutos. Yo siempre doy la anécdota de que compré un queso que no tenía nada de leche, era todo como vegetal, y lo fui a derretir en el sartén con la hamburguesa. Mira, se derritió primero todo el sartén y no se derritió el queso. Y hay muchos sustitutos, son de mentira, y el interés de hacer dinero también de la industria de comida han añadido intencionalmente aditivos químicos para crear una dependencia de estos productos. Esto ha causado una adicción, dañando la salud del consumidor. Finalmente tenemos la adicción que ha traspasado todos los grupos y edades. Y estoy hablando de la adicción a los foros sociales, al Facebook, TikTok, Instagram, etc. Los diseñadores de estas plataformas digitales, eso ya está comprobado, esto ha salido en sesiones legislativas tanto en Europa, en el Asia, como acá en los Estados Unidos. Han admitido estas personas que su intención es crear en los participantes una adicción a su contenido. Esto ha causado muchos problemas psicológicos, emocionales y de aislamiento social en los usuarios, especialmente nuestra juventud. Y a lo mejor usted ha visto esto en los diferentes restaurantes. Van las familias y en el momento te encuentras una familia que están todos metidos en su dispositivo y lo menos que hacen es tener una conversación. Como han podido usted escuchar a través de esta enseñanza en esta noche, la adicción se manifiesta de distintas formas y ataca a los seres humanos en distintos frentes, y esto causa que nosotros vivamos en una sociedad enferma. En nuestras familias las dejan en sufrimiento y nuestra sociedad necesita sanidad, una sanidad que solo va a venir con aquella promesa hecha en la cruz del Calvario y lo que dice el Apocalipsis, como comencé allá en Apocalipsis 22:2, de que somos parte de ese árbol de la vida y nosotros sus hojas para la sanidad de las naciones. Entonces nuestra sociedad necesita sanidad de estas enfermedades, y ahí es que la iglesia, juntamente con otras organizaciones, debemos trabajar en equipo para una resolución a corto y a largo plazo. No podemos tenerle miedo a eso. No podemos nosotros separarnos de esta labor en conjunto, porque hay mucho bien que le podemos sacar a aquellos profesionales de la salud que están ahí para servirnos, pero que también desean escuchar de la iglesia, necesitan el apoyo de la iglesia para cada uno de sus pacientes. La pregunta sería, en esta noche,
y qué acciones nosotros debemos de tomar de acuerdo a los principios del reino en la palabra. ¿Qué acciones nosotros vamos a tener que comenzar a abrazar y hacer? Tenemos que ser hacedores de la palabra, no solo oidores, tenemos que ser hacedores. ¿Qué vamos a hacer con los principios del reino que están ahí en el consejo bíblico? Están ahí en la palabra de vida. Pues en la próxima y en la última enseñanza de esta serie vamos a estar hablando de lo que la iglesia puede y debe hacer específicamente para contribuir a la sanidad de las naciones. Amén. Pero no quiero terminar antes, despedirme sin antes orar. Yo quiero orar porque si no hay alguien aquí adicto a cualquiera de esas, que no voy a pedir quién está adicto a cuál, eso es algo muy privado en estos momentos entre a lo mejor su pastor o su consejero, ¿verdad? Profesional. Pero sí podemos orar por ti y puede comenzar tu sanidad en esta noche. Debes ser sincero, debes ser sincero con Dios y sincero contigo mismo. Porque eso es lo que va a comenzar tu sanidad, tu libertad de esa adicción. Y yo quiero en esta noche orar. Si usted me acompaña en esta oración, si está ahí con un ser querido, tómele la mano. Si no, pues medite, ¿no? Cierre sus ojitos y vamos a orar. Yo creo que la oración del justo efectiva, la oración efectiva del justo puede mucho. Yo he visto personas, es más, le voy a dar un testimonio antes de orar. Al principio de nuestro ministerio, llegó un joven del norte, de uno de los estados del norte, a nuestra congregación. Era el hermano de una miembro en aquel entonces. Y algunos de los miembros de mi congregación que están aquí presentes hoy van a acordarse porque él vino recientemente y testificó al frente en la congregación. Y este joven llegó totalmente adicto a la heroína y venía con una mujer que la había conocido, prostituta de profesión, ¿verdad? De vocación. Y ellos llegaron a nuestra congregación. Los dos estaban con una nota tremenda. Estaba por allá por la quinta pluma del ángel y no estoy hablando celestialmente. O sea, esa persona estaba, nosotros en Puerto Rico decimos embollado, no sé cómo le dirán en su país, pero la persona estaba incoherente, etc. Sin embargo, recuerdo que era en una casa iglesia, que era entonces nos reuníamos en casa iglesias. Y él escuchó la palabra atento. Ella quería irse, ella estaba incómoda, inclusive se salió afuera, pero él se quedó. Y ese muchacho escuchó, y cuando yo hice el llamado, esa persona vino al Señor, vino a Cristo, vino al conocimiento de su reconciliación. En este caso, fue uno de esos pocos milagros que yo he visto, donde de momento él tuvo ese momento de cordura y yo pude decirle que ahora yo quería discipularlo. Y así fue, lo discipulamos personalmente y cada reunión que él iba, eso era llora que llora, llora que llora. Él estaba quebrantado y yo le decía, ¿qué mucho tú lloras? Y él me decía, es que me siento feliz, me siento contento, me siento que soy una vida nueva. Exactamente. Hay un nuevo nacimiento. Por ahí hay un movimiento que se llama el universalismo, donde pues creen que ya no hay que hacer llamados, que ya no hay nuevo nacimiento y hay un grave problema. De estas congregaciones lo que veo es muchas de las cosas que Pablo amonestó ahí en Gálatas capítulo 5. Y yo soy de la postura que tiene que haber un nuevo nacimiento para que haya un cambio radical, tiene que haber un regénesis, tiene que haber una regeneración, tiene que pasar una persona de tinieblas a luz, a una vida nueva. Y este chico, pues así fue, se sometió a ese discipulado. Yo quiero decirte que hoy es un pastor en el pueblo de Bayamón, en la ciudad de Bayamón, en Puerto Rico. Él es un pastor y hace poco vino con su esposa
no aquella, su esposa de muchos años en Cristo, y testificó al frente de la congregación antes de yo pasar el batón. Así que es importante, mis amados hermanos, que oremos, porque la oración, cuando se persevera en la oración, nos permite, cuando se abre esa puerta, nosotros depositar esa semilla incorruptible que es Cristo. El misterio de Cristo es revelado. Y cuando el misterio de Jesucristo es revelado, hay un nuevo nacimiento. Y ahora tú puedes trabajar con esta persona porque ahora te va a entender. Vamos a hablar el mismo idioma. Es parte de la familia de la fe. Y ahora el Espíritu Santo que vino a morar en él, ahora les ayuda, le enseña. Los llevó a convicción y ahora los enseña, los dirige, los sostiene a través de ese proceso que va ahora de rehabilitarse, primeramente de renovar su entendimiento y de rehabilitarse. Y tenemos testimonios como el que yo les dije. Así que es posible, si alguno de ustedes está en esta condición, sea pornografía, adicción, alcoholismo, problemas de comer, ¿verdad? Descontroladamente, glotonería, etcétera. Todo ese tipo de adicción puede desaparecer en Cristo Jesús. O si tiene alguien. Vamos a orar. ¿Me acompañan? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, en la autoridad de tu Jesucristo, venimos ante ti porque tú eres el médico por excelencia, porque sabemos que lo que en realidad sana eres tú. Nosotros podemos ayudar en el proceso, ser colaborador contigo y, Padre, ayudar a nuestros hermanos, animarlos en ese proceso de restauración, de renovación de su entendimiento y de sanación. Pero en realidad el que hace la obra eres tú. La obra que tú comienzas, la terminas. De eso yo estoy seguro, porque lo he visto en mi vida. Así que en estos momentos yo presento a cada hermano que en silencio, pero en conexión y en objetividad y en sinceridad y transparencia, te está diciendo en estos momentos que necesitas ayuda. Tu palabra dice que todo lo que nosotros pidiéramos en tu autoridad, tú nos lo vas a conceder. Y Señor Padre, yo sé que es tu voluntad que nosotros, el ser completo, íntegro, espíritu, alma y cuerpo, sea santificado para tu gloria y para la obra del ministerio. Así que, Señor Padre, si hay alguien en esta noche que está sufriendo de alguna de estas enfermedades, de alguna de estas adicciones, Señor, te lo presentamos. O un familiar. No tenemos que estar cerca. Sabemos eso porque en una ocasión llegó un centurión, alguien principal de la sinagoga, con un siervo enfermo, y él le dijo a Jesús, tú eres un hombre de autoridad como yo, solo da la palabra y yo sé que él será sano. Y así fue. Y Jesús envió esa palabra y nosotros ahora mismo también enviamos esta palabra a todo aquel que esté sufriendo, que esté agonizando, que no esté sintiéndose feliz, que no esté sintiéndose en paz, Padre, porque está practicando obras de la carne y que en esta noche comience ese proceso, Señor, de sanidad en su vida, que se apropie no solo de la salvación, de ese rescate, allá en la cruz del Calvario y esa vida que recibimos en la resurrección, sino de la sanidad. Por tu llaga fuimos nosotros curados, dice la palabra. Así que, Padre, en esta hora te damos gracias. Te damos gracias por lo que tú has estado haciendo en esta iglesia y con todos los que se están conectando y están escuchando esta palabra, esta serie, Señor, de recibir la sanidad destinada a las naciones. Padre, te damos gracias. Lo creemos. Caminamos en eso, en la autoridad de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén, amén. ¿Cuántos reciben eso? Levanten su mano. ¿Cuántos reciben sanidad para usted o para algún ser querido que se encuentra en esa situación? Gloria sea al Señor. Siempre un Amén, placer. querido pastor. Siempre un placer, siempre es un privilegio el poder comunicarme con ustedes desde la distancia, allá cerca del Cono Sur. Eh, Qué rico, ¿verdad? Cuando podemos virtualmente llegar con estas buenas noticias, esta palabra de edificación. Con ustedes, el pastor José.
Hola, muy buenas noches. Un abrazo para todos. Es una alegría poder verles. Qué maravillosa exposición, amado obispo. Muchas gracias. Gracias. Creo que a nosotros los latinos nos hace bien escuchar estas cosas, ya que en nuestra realidad cultural, la iglesia en general se mueve en una cosmovisión de cielo y infierno, ¿no? Si la persona de alguna manera cae en alguna adicción, somos muy rápidos, ¿no es cierto?, para enviarlo al infierno y deshacernos rápidamente de este hermano o hermana que pueda estar en alguna situación, ¿no es cierto?, de dificultad. Por cuanto debemos de capacitarnos para hacer una labor restauradora, ¿no? Una labor de acompañantes. Así que quisiera compartir solamente para sumar, amado obispo, porque entendiendo un poco también esta cultura, usted nos dio el pasaje de Gálatas 5:19, donde de alguna manera usted aclaró el versículo, ¿no es cierto?, el versículo 21, específicamente el concepto de borracheras, ¿no? Pero el capítulo 6, porque sigue el apóstol Pablo hablándonos, porque ahí pareciera ser como que está hablando de cielo y infierno, pero el capítulo 6, versículo 1, dice algo absolutamente poderoso. Yo voy a darme la licencia de poder compartirlo. Dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ¿cuáles faltas? Las faltas del capítulo 5, versículo 19, 21 y 22. Dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Por cuanto el texto ahí en el capítulo 6 nos aclara que lo que usted nos compartía, que el apóstol no está hablando de cielo e infierno, sino que está hablando de que lamentablemente el pecado trae tristeza y no nos permite heredar el gozo de la salvación. Así que, pero también nos encomienda una labor que es a la cual usted hoy día nos ha sumado, de que debemos sumarnos a esa labor restauradora, a acompañar a nuestros hermanos que están de alguna manera en alguna debilidad, ¿no es cierto?, en alguna situación que no pueden salir solo, que nos necesitan nuestras oraciones. Y para esto, amado obispo, yo le agradezco su tiempo, su corazón, por capacitarnos, por hacernos recapacitar en esta labor tan hermosa que a veces dejamos de lado, ¿no? Esa labor que a veces nosotros los latinos tenemos mucho que aprender, en el sentido de que hay que hacer clínicas, Ujú. debemos de mirar hacia adelante, debemos de aportar con una labor más allá de la que nosotros consideramos muchas veces de imponer las manos e irnos rápidamente, ¿no? Sino que quedarnos también a hacer una labor de acompañamiento en medio de estas situaciones, porque nosotros que somos pecadores sabemos que el pecado no se deja de la noche a la mañana. Hay prácticas que se siguen manteniendo y que muchas veces no se dejan de la noche a la mañana. Por cuanto qué importante es la compañía. Amado obispo, muchas gracias. Y bueno, y saludar a todos los hermanos.